Solo quería darle flores a ella. La frase salió en un susurro, frágil como una hoja seca, pero resonó en el aire húmedo con la fuerza de un trueno silencioso. El niño estaba arrodillado en el barro, los pies descalzos hundidos en la tierra mojada, las uñas negras de mugre, el cuerpo delgado temblando bajo una camiseta rota. En sus manos, apretaba con devoción un pequeño ramo de rosas, algunas ya mustias, otras aún vibrantes, como si se negaran a marchitarse antes de cumplir su misión. Un policía lo sujetaba del brazo con firmeza excesiva, los dedos clavados en la piel fina del antebrazo, el rostro endurecido por años de desconfianza y rutina. Frente a ellos, bajo la sombra de una humilde galería, una niña de 5 años sentada en una silla de ruedas, los observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas, los labios entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo que jamás podría pronunciar. Historias como esta nos recuerdan el valor de la empatía. Si tú también crees que aún hay bondad en el mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo capítulo de La Vida Real. 2 días antes, nadie conocía el nombre del niño. Ni siquiera él parecía recordarlo con claridad. A veces respondía por Tico, otras por C, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio, como si hubiera aprendido demasiado pronto que hablar era un lujo que los invisibles no podían permitirse. Dormía bajo marquesinas, comía lo que sobraba en los mercados o lo que algún alma generosa, cada vez más rara, dejaba en platos de plástico tras las puertas de las cocinas. Sus días se medían en pasos. ¿Cuántos necesitaba dar para encontrar un pedazo de pan? ¿Cuántos para huir de miradas hostiles? ¿Cuántos para llegar hasta el lugar donde, por un instante, había sentido que existía? Ese lugar era la esquina de la calle de las Palmeras. Allí, 2 días atrás, la niña en silla de ruedas lo había defendido. Él estaba parado cerca de un puesto de frutas, hambriento, los ojos fijos en una banana aplastada que el vendedor había descartado. Un grupo de adolescentes se burló de él, llamándolo bicho, basura ambulante. Uno de ellos lanzó una piedra que rozó su hombro. Fue entonces cuando la niña, empujada por su madre, alzó la voz con una claridad que sorprendió hasta a ella misma. «Déjenlo en paz. Él no ha hecho nada». Los chicos se callaron, desconcertados. El vendedor desvió la mirada. La madre de la niña sonrió, sorprendida por la valentía de su hija, y el niño, por primera vez en meses, sintió que la vergüenza se transformaba en algo parecido a la esperanza. Esa noche, bajo un puente donde el viento soplaba frío y húmedo, pensó en la niña, no en su silla de ruedas, no en su fragilidad, sino en sus ojos, grandes, oscuros, sin juicio. Quería agradecerle, pero ¿qué podía dar un niño sin casa, sin nombre, sin nada? Al amanecer del día siguiente fue al centro de la ciudad. Sabía que, temprano, las floristerías tiraban las flores que no habían vendido. Se escondió tras un contenedor, el corazón latiéndole como si estuviera cometiendo un crimen. Cuando los empleados arrojaron un puñado de rosas rojas, aún hermosas, aún perfumadas, corrió, agarró todo lo que pudo y regresó corriendo, como si cargara oro. Las flores eran su único regalo, su única forma de decir gracias sin usar palabras. Pero el camino de regreso fue más difícil de lo que imaginaba. Un vecino lo vio acercarse a la casa de la niña y, desconfiado, llamó a la policía. El oficial llegó rápido, con el paso firme de quien ya ha visto de todo, y por eso dejó de ver cualquier cosa de verdad. Agarró al niño del brazo antes de que pudiera siquiera levantar el ramo. «¿Qué quieres aquí?», preguntó con voz áspera. «Ya te he visto merodeando esta casa. ¿Qué estás buscando robar?». El niño intentó hablar, pero la garganta se le cerró. El miedo, el hambre, la vergüenza. Todo se mezcló en un nudo que no dejaba pasar sonido. Solo podía mirar a la niña, que ahora estaba en la galería, observándolo con una quietud que decía más que 1000 palabras. Mientras tanto, a pocos metros de allí, dentro de un coche negro de vidrios oscuros, un hombre contemplaba la escena. Vestía un traje italiano, reloj suizo,
el cabello impecablemente peinado hacia atrás. Su nombre era Rafael Alencar, dueño de 3 startups tecnológicas, inversionista ángel en decenas de proyectos de blockchain y, hasta ese preciso instante, convencido de que el mundo giraba en torno a números, algoritmos y ganancias. Esa mañana, se había despertado pensando en cuánto había ganado con una operación de criptomonedas durante la noche. Una fortuna suficiente para comprar una isla privada. Pero allí, frente a aquella escena sencilla, cruda, real, sintió algo moverse dentro de sí, un vacío que ningún Bitcoin jamás podría llenar. Recordó a su hija, fallecida a los 6 años por leucemia, una enfermedad que ningún dinero pudo curar. En sus últimos días, todo lo que ella quería era una flor que él mismo le recogiera del jardín. Él, ocupado en reuniones y fusiones corporativas, mandó al jardinero armar un ramo carísimo, pero ella lloró. No es lo mismo, le dijo con voz débil. Murió 3 días después. Ahora, frente a ese niño sucio sosteniendo flores rescatadas de la basura, Rafael sintió el pecho oprimido. No era lástima, era reconocimiento, era dolor reflejado. El policía, aún sujetando el brazo del niño, volvió a hablar, pero esta vez con menos convicción. Escucha, chico, si solo querías entregar flores, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? El niño bajó la cabeza. La niña, desde la galería, extendió levemente la mano, como si quisiera alcanzarlo. Fue entonces cuando la puerta del coche negro se abrió. Rafael no salió del coche con la arrogancia de quien está acostumbrado a que el mundo se detenga a su paso. No ajustó su corbata ni miró el reloj como si el tiempo le perteneciera. Salió despacio, como si cada paso tuviera que ser medido, pesado, justificado. El barro se pegó a sus zapatos italianos en el primer contacto con la tierra mojada, pero no hizo ademán de limpiarlos. Caminó con los ojos fijos en el niño, en ese pequeño cuerpo que parecía hecho de huesos, cicatrices y silencios. Algo en él, quizás el modo en que el chico sostenía las flores como si fueran sagradas, le recordó a su hija. No en el rostro, no en la voz, sino en la pureza del gesto, en la entrega sin esperar nada a cambio. Se detuvo a 1 metro del trío, el policía, tenso, el niño, tembloroso, la niña, inmóvil pero atenta, como si supiera que algo importante estaba a punto de cambiar. Rafael se arrodilló. No fue un acto teatral. Fue instintivo, casi doloroso. El barro empapó la rodilla de su pantalón de lana, pero no le importó. Miró al niño a los ojos, unos ojos que habían visto demasiado para tan pocos años, y le preguntó, con una voz que apenas reconocía como suya, ¿cuánto cuestan las flores? El niño parpadeó, confundido. Nadie le había preguntado eso nunca. Nadie le había ofrecido dinero por algo que no era comida, no era ropa, no era algo útil. Las flores eran solo un gracias. Son de la basura, dijo bajando la vista. No valen nada. Sí valen, respondió Rafael, con firmeza suave. Valen mucho. Quiero comprarlas. Todas. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la billetera de cuero oscuro. No miró los billetes. Simplemente tomó uno solo, y lo extendió hacia el niño. Era una suma que superaba lo que el chico había visto en toda su vida junta. Pero Rafael no lo hacía por lástima. Lo hacía porque por primera vez en años sentía que estaba participando en algo real. Algo que no podía medirse en gráficos ni en carteras digitales. El niño miró el billete como si fuera una criatura extraña. No lo tomó de inmediato. Levantó los ojos hacia la niña, como buscando permiso, como si ella fuera la única dueña de aquel momento. Ella asintió levemente, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro pálido. Entonces, con manos temblorosas, el niño aceptó el dinero. No lo dobló, no lo guardó. Lo sostuvo como si también fuera frágil, como si pudiera desaparecer si lo apretaba demasiado. El policía, que hasta ese instante había mantenido una postura rígida, soltó el brazo del niño. Su expresión había cambiado.
Ya no había sospecha, sino desconcierto. Se pasó la mano por la frente como si intentara borrar algo que no entendía. Había visto drogas, armas, violencia, pero nunca había visto a un niño arriesgarse a ser arrestado solo por querer entregar flores. Algo en esa imagen lo desarmó. «Lo siento, chico», murmuró, casi para sí mismo. «Pensé que andabas en algo malo». El niño no respondió. Solo asintió, con la cabeza baja, pero ya sin temblar. Rafael se puso de pie, pero no se alejó. No sé, miró a la niña en la silla de ruedas. Su rostro era delicado, sus mejillas ligeramente hundidas, pero sus ojos tenían una luz que no pertenecía a ese barrio, a esa realidad. Se acercó a ella con cuidado, como se acercaría a un pájaro herido. «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose de nuevo, esta vez frente a ella. «Luna», respondió ella, con una voz suave pero clara. «Luna», repitió Rafael, como si probara el nombre en su boca. «Es un nombre hermoso». «Él me defendió una vez», dijo Luna, señalando al niño con la barbilla. «Y yo solo dije una palabra, pero él trajo flores». Rafael asintió. No necesitaba más explicación. A veces, una palabra es suficiente para cambiar el rumbo de una vida. A veces, un ramo de flores rescatadas de la basura vale más que 1.000.000 en la cuenta bancaria. En ese momento recordó otra cosa: el hospital. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, el silencio pesado de los pasillos donde los médicos hablaban en susurros. Recordó cómo su hija, en sus últimos días, le había pedido que le leyera un cuento. Él, con el teléfono en la mano respondiendo correos, le había dicho: «Después, cariño». Nunca hubo un después, solo un nunca más. Ahora, allí, en medio de la tierra mojada y el olor a rosas y barro, sentía que el universo le daba una segunda oportunidad. No para salvar a su hija, eso era imposible, pero sí para honrar su memoria, para recordar que la riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. «¿Te gustaría tener las flores, Luna?», preguntó. Ella asintió, con los ojos brillantes. Rafael se volvió hacia el niño. «¿Puedes dárselas tú?». El niño lo miró sorprendido. Luego, con una lentitud reverente, caminó hasta la galería. Cada paso parecía medido, como si temiera que el suelo se lo tragara. Se detuvo frente a Luna, bajó la vista un instante, y luego con ambas manos le ofreció el ramo. Luna lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo vivo. Olisqueó una de las rosas y sonrió. Una sonrisa verdadera, completa, que arrugó sus mejillas y encendió sus ojos. «Gracias», dijo. El niño no respondió, solo se quedó allí, de pie, observándola. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. El policía, de pie junto al coche, miraba la escena con una mezcla de vergüenza y admiración. Había estado a punto de arrastrar a ese niño a la comisaría por sospecha de allanamiento. Y todo lo que el chico quería era agradecer. Se sintió pequeño. Se sintió culpable. Se sintió humano. Rafael se levantó y caminó hacia él. «Gracias por cuidar de este barrio», dijo, tendiéndole la mano. El policía dudó un segundo, luego la estrechó. «No hice nada especial, señor». «Sí lo hizo», respondió Rafael. «Estaba haciendo su trabajo, pero a veces, el trabajo no es solo seguir reglas, es ver a las personas». El oficial asintió con la garganta apretada. No dijo nada más. Pero algo en su mirada había cambiado. Mientras tanto, la madre de Luna salió de la casa, alertada por el alboroto. Era una mujer delgada, con el cabello recogido en una coleta desordenada y las manos ásperas de tanto trabajar. Al ver a su hija con el ramo de flores y al niño de pie frente a ella, se detuvo en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién es este niño?», preguntó con voz temblorosa. «Es quien me defendió», dijo Luna, sin dejar de sonreír. La madre miró al niño, luego a Rafael, luego al policía.
Entendió sin necesidad de palabras. Caminó hasta el pequeño y sin decir nada lo abrazó. Fue un abrazo breve pero cálido. El niño se quedó rígido al principio, sorprendido por el contacto, pero luego muy lentamente apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias», susurró ella. Rafael observó la escena desde lejos con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Sabía que no podía resolver la pobreza con un billete. Sabía que no podía curar enfermedades ni devolver padres perdidos. Pero también sabía que, a veces, un gesto, pequeño, sincero, gratuito, era suficiente para sembrar esperanza. Miró su reloj. Tenía una reunión en 1 hora. Una llamada con inversores de Singapur. Una propuesta de fusión que podría multiplicar su fortuna por 10. Pero, por primera vez en años, no tenía prisa. Se acercó al niño, que ya se había separado del abrazo y miraba al suelo, como si ya fuera hora de irse. «¿Tienes dónde dormir esta noche?», preguntó Rafael. El niño negó con la cabeza. «¿Te gustaría venir conmigo? Solo por hoy. Mañana hablamos». El niño lo miró, incrédulo. Nadie le había ofrecido un mañana en mucho tiempo. «¿Y las flores?», preguntó señalando el ramo en manos de Luna. «Ellas ya cumplieron su misión», dijo Rafael sonriendo. «Ahora te toca a ti». El niño dudó. Miró a Luna. Ella asintió con los ojos brillantes. «Vuelve», dijo ella. «Trae más flores». Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo creyó que podría. Rafael le puso una mano en el hombro, suavemente, sin apretar, y lo guió hacia el coche. El policía los observó partir, con una expresión que ya no era de desconfianza, sino de respeto. Mientras el motor arrancaba, Rafael miró por el espejo retrovisor. Luna seguía en la galería, sosteniendo el ramo contra su pecho, como si fuera un tesoro. Y el barrio, gris y húmedo, parecía un poco menos triste. En su mente, una frase resonaba, clara y definitiva. «Nada de lo que he construido tiene el valor de este momento». Y por primera vez en años, se sintió rico de verdad. El coche negro avanzaba despacio por las calles irregulares del barrio, evitando baches y charcos como si cada sacudida pudiera romper algo frágil dentro. Rafael no encendió la radio. No revisó su teléfono. Condujo en silencio con las manos firmes en el volante, pero la mirada perdida en el espejo retrovisor, donde aún podía ver la silueta de Luna en la galería pequeña y luminosa, como una estrella en medio de la neblina urbana. A su lado, el niño, cuyo nombre aún no conocía, miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, como si cada árbol, cada pared, cada farola fuera una maravilla recién descubierta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rafael al fin, con suavidad. El niño tardó en responder, no por desconfianza, sino porque parecía estar buscando la respuesta en algún rincón olvidado de su memoria. «Me dicen Tico», dijo al fin. «Tico», repitió Rafael probando el nombre. «Me gusta. Es corto, fuerte, como tú». Tico no sonrió, pero sus hombros se relajaron un poco. Miró sus propios pies, cubiertos de barro seco, y luego los asientos de cuero del coche. Parecía incómodo, como si temiera ensuciar algo que no le pertenecía. «No pasa nada», dijo Rafael notando su gesto. «El barro se limpia. Lo que no se limpia es lo que llevamos dentro». Tico asintió, sin entender del todo, pero sintiendo que había algo verdadero en esas palabras. Llegaron a un edificio alto, de vidrios oscuros y portón automático. No era una mansión, pero tampoco era un lugar como los que Tico conocía. Era limpio, ordenado, silencioso. Demasiado silencioso. Al bajar del coche, Tico se detuvo en la acera, inmóvil como si el suelo de concreto pulido le quemara los pies. «Ven», dijo Rafael abriendo la puerta del edificio. «Solo por hoy». Subieron en ascensor. Tico nunca había estado en uno. Miró los números iluminados con asombro infantil, como si cada piso fuera un mundo nuevo. Al llegar al piso 14, Rafael abrió la puerta de su apartamento. Era amplio, minimalista,
con muebles de líneas limpias y paredes desnudas, salvo por una sola foto enmarcada en el pasillo, una niña de cabello castaño, sonriendo bajo un árbol de cerezo. Tico la miró fijamente. «Era mi hija», dijo Rafael sin necesidad de que preguntara. Se llamaba Clara. Tico asintió, como si entendiera más de lo que decía. Rafael lo guió al baño. «Puedes darte una ducha si quieres. Hay ropa limpia en el armario. Lo que necesites». Tico entró, vacilante. Cerró la puerta tras de sí. Desde afuera, Rafael oyó el agua correr al cabo de unos minutos. Se sentó en el sofá, exhausto no por el cuerpo, sino por el alma. Encendió una lámpara baja y se quedó mirando el techo. En su mente, desfilaron imágenes. Juntas de inversión, gráficos de criptomonedas, contratos firmados con una firma que ya no sentía como suya. ¿Cuántas veces había elegido ganar dinero en lugar de estar presente? ¿Cuántas veces había confundido éxito con significado? Ahora, un niño que no tenía nada le había enseñado que el verdadero valor no se cotiza en bolsa. Media hora después, Tico salió del baño. Llevaba una camiseta blanca demasiado grande y pantalones de algodón que le quedaban largos. El pelo aún goteaba, pero su rostro estaba limpio, los ojos más claros, como si el agua hubiera lavado no solo la suciedad, sino también parte del miedo. «Gracias», dijo quedamente. «Siéntate», invitó Rafael, señalando el sofá frente a él. «¿Tienes hambre?» Tico asintió, pero no con avidez, con dignidad. Rafael fue a la cocina y preparó 2 platos sencillos: arroz, frijoles, un huevo frito. Nada sofisticado, nada caro, pero lo sirvió con cuidado, como si fuera un banquete. Comieron en silencio al principio. Luego, poco a poco, Tico empezó a hablar. Contó que su madre había muerto hace 2 años, de una fiebre que no bajaba, que su padre se fue antes, buscando trabajo, y nunca regresó, que había vivido con una tía hasta que ella lo echó, diciendo que no daba para más bocas. Desde entonces, dormía donde podía, comía lo que encontraba, y aprendió a no confiar en nadie. «Pero Luna», dijo con la voz más suave. «Ella no me miró como si fuera basura. Me miró como si yo fuera alguien». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Eres alguien, Tico. Siempre lo fuiste». Terminaron de comer. Rafael lavó los platos mientras Tico observaba desde la mesa, como si no creyera que un hombre así, con traje, con coche, con apartamento en el piso 14, supiera cómo usar un estropajo. «¿Y ahora qué?», preguntó Tico al final, con la voz temblorosa. Rafael se secó las manos y se sentó frente a él. «Ahora tú decides. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana hablamos con alguien que puede ayudarte. Un centro para niños, una escuela, un lugar seguro. No te voy a prometer un cuento de hadas, pero te prometo que no estarás solo». Tico lo miró largo rato. Luego, con una mezcla de miedo y esperanza, asintió. Esa noche, Rafael preparó una cama en la habitación de invitados, la misma donde Clara solía dormir cuando tenía fiebre y no quería estar sola. Puso sábanas limpias, una manta suave, una lámpara de noche con forma de luna. Tico se acostó con cuidado, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado. «Buenas noches», dijo Rafael desde la puerta. «Buenas noches», respondió Tico, ya medio dormido. Rafael apagó la luz, pero no fue a su habitación. Se quedó en la sala mirando por la ventana la ciudad iluminada. Abajo, las calles seguían llenas de gente corriendo, trabajando, comprando, vendiendo, viviendo sin ver. Y allí arriba, en un piso 14 silencioso, un niño sin nombre dormía por primera vez en meses sin miedo. Al día siguiente, Rafael llamó a una fundación que conocía, dirigida por una mujer que había dedicado su vida a rescatar niños de la calle. Le explicó la situación, sin dramatizar, sin exagerar. Solo los hechos. Ella aceptó recibir a Tico, evaluarlo, darle un lugar mientras se resolvía su situación legal.
Pero necesitará un tutor legal, dijo la mujer al teléfono. Alguien que lo represente, que firme por él. Rafael no dudó. Yo lo haré, colgó y miró a Tico, que desayunaba pan con mermelada en la mesa. Hoy vas a conocer a una señora muy buena, te va a ayudar. Y yo, voy a estar contigo. Tico asintió. No preguntó por qué. Ya no necesitaba hacerlo. Fueron a la fundación. Era un edificio modesto, pintado de amarillo, con un patio lleno de juguetes y risas. Niños corrían, jugaban, gritaban. Tico se detuvo en la puerta, abrumado, pero entonces vio a una niña con muletas enseñarle a otro chico a saltar a la comba, y a un muchacho mayor ayudar a uno pequeño a atarse los cordones, y sintió, por primera vez, que pertenecía a algún lugar. La directora los recibió con una sonrisa cálida. Habló con Tico con paciencia, sin prisa. Le hizo preguntas suaves, le ofreció un vaso de jugo. Rafael observó desde lejos, con el corazón en la garganta. Vio cómo Tico, poco a poco, se abría. Cómo reía por primera vez. Cómo, al final, asentía cuando le preguntaron si quería quedarse. «Solo si él viene a verme», dijo Tico señalando a Rafael. «Vendré», prometió Rafael, «todos los días que pueda». Esa tarde, al regresar a su apartamento, Rafael se sentó frente al escritorio. Abrió su laptop, entró en su cuenta de inversión. Miró los números, millones en criptomonedas, acciones, fondos. Luego, sin pensarlo dos veces, inició una transferencia. Una parte significativa de su fortuna, no toda pero sí lo suficiente, la destinó a la fundación. No como donación anónima, como socio, como compromiso. Esa noche, volvió al barrio. Aparcó frente a la casa de Luna. La encontró en la galería con el ramo de rosas ya marchitas en el regazo, pero aún sonriendo. «¿Dónde está Tico?», preguntó al verlo. «¿Está bien?», dijo Rafael arrodillándose frente a ella. «Está en un lugar seguro, y quiere que sepas que volverá, con más flores». Luna sonrió. «Le dije que lo hiciera». Rafael se quedó un rato, hablando con ella y con su madre. Le contaron que Luna tenía una enfermedad rara, degenerativa, y que los tratamientos eran caros, que luchaban cada día. Rafael no ofreció dinero de inmediato. Ofreció tiempo. Ofreció presencia. Y eso, para ellas, valió más. Al irse, vio al policía de la otra noche de pie en la esquina fumando un cigarrillo. Al verlo, el oficial apagó el cigarro y se acercó. «Gracias», dijo sin rodeos. «Por no dejarme quedar como un imbécil. Por mostrarme algo que ya había olvidado». «No tienes que agradecerme», respondió Rafael. «Gracias a ti por estar ahí. A veces, solo necesitamos que alguien nos detenga antes de cometer un error». Se dieron la mano, no como rico y pobre, no como civil y policía, sino como dos hombres que habían sido tocados por la misma verdad. Días después, Rafael regresó a la fundación. Tico lo esperaba en el patio, con una camiseta limpia y los pies descalzos, pero ya sin barro. Corrió hacia él con un dibujo en la mano. Una niña en silla de ruedas, un hombre de traje, y un niño con un ramo de flores. Debajo, había escrito con letra torpe: «Gracias». Rafael lo abrazó, y en ese abrazo supo que su vida ya no sería la misma. Meses pasaron. Tico empezó la escuela. Aprendió a leer, a escribir, a soñar. Luna recibió tratamiento gracias a una campaña que Rafael ayudó a organizar. No con su dinero, sino con su influencia, con su voz. El policía comenzó a visitar la fundación en sus días libres, jugando fútbol con los niños, escuchando sus historias. ¿Y Rafael? Rafael vendió 2 de sus startups. No porque fracasaran, sino porque ya no quería vivir en un mundo de pantallas y cifras. Quería vivir en un mundo de rostros, de gestos, de flores dadas sin esperar nada a cambio. Una tarde, al atardecer, volvió al barrio. Tico y Luna estaban sentados bajo un árbol, compartiendo un helado. Tico ya no era un niño de la calle. Luna ya no estaba tan pálida. Y el mundo,
aunque seguía siendo duro, parecía un poco más habitable. Rafael se acercó con las manos en los bolsillos. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, en la tierra mojada, y miró el cielo. En ese momento, la cámara, si hubiera una, se alejaría lentamente, dejando atrás las tres figuras bajo el árbol, y se enfocaría en el suelo, donde un ramo de flores silvestres, recién cortadas, descansaba sobre la hierba, y una voz, suave y clara, resonaría en el aire. No toda la riqueza está hecha de oro. A veces, florece en las manos más sucias, pero de corazones más puros.